En Colombia existe una impunidad del 94%. ¿Qué pasaría si lográramos reducir esa impunidad al 50% o menos? DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. Durante mucho tiempo dije que el principal problema del país era la operación judicial. Aseguraba que debido a la ineptitud de todos los actores institucionales relacionados con la justicia, el riesgo de los criminales de caer en manos del aparato judicial era mínimo. En aquel tiempo, clamaba por una profunda reforma judicial que permitiera reducir la impunidad. ¿Qué pasaría si la impunidad en Colombia se redujera, por ejemplo, al 50%? Creo que todos los que obramos con integridad aplaudiríamos ese logro. Sería la demostración de un avance espectacular de la operación judicial y un fuerte mensaje para los corruptos y demás criminales colombianos. Algunos se preguntarán cuál sería el motivo para celebrar que solo la mitad de los crímenes sean investigados y terminen la condena del acusado. Esa pregunta es muy válida. Veamos con lupa el asunto. Según los datos de impunidad en Colombia, esta ronda el 94%. Esto quiere decir que solo 6 de cada 100 casos terminan en condena. Digámoslo al revés, que 94 de cada 100 delincuentes salen invictos de sus fechorías. De hecho, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego Eugenio Corredor, hizo las cuentas y son pavorosas. Miren, la Fiscalía tiene 3.3 millones de procesos activos. En 2023 fueron radicados algo más de 52.000 escritos de acusación, de los cuales solo el 5% terminó en preacuerdos o principios de oportunidad. Ahora sorpréndase. En 2015, la impunidad era casi el 99%, según declaró el fiscal general de la época. Al contrastar el número de denuncias recibidas por la Fiscalía con el número de condenas proferidas, el resultado es que solo el 1.4% de las denuncias terminaban en una justicia real y efectiva. Así las cosas, un aterrador 98,6% acababa en la impunidad. En la mentalidad del delincuente tenía que ser muy de malas para que lo capturaran y judicializaran. Imaginemos, con el 94% de impunidad de hoy, a corruptos como Benedetti o Nicolás Petro o Roy Barreras. Los tipos hacen cuentas y dicen, siendo muy optimistas, la justicia solo logra procesar a 1 de cada 10 delincuentes, por lo cual tienen en realidad 9 de 10 posibilidades de salir impunes, de coronar, para usar el lenguaje de Lampa. Esos cálculos delictivos y esa ineptitud judicial aterran. Por tal razón, si el país lograra reducir la impunidad al 50%, eso significaría que 5 de cada 10 delincuentes serían procesados y terminarían condenados. Ahí, los corruptos de pronto lo pensarían 2 veces, porque pasarían de 9 posibilidades de coronar a solo 5. Por lo anterior, muchos celebraríamos semejante rebaja en materia de impunidad. Pero el asunto no es tan fácil. De hecho, otro aspecto que es necesario analizar es el del resultado efectivo de ese paupérrimo 6% de condenas. ¿A qué me refiero? Al sistema penitenciario de Colombia. Si con solo 6 de cada 100 delincuentes condenados tenemos un hacinamiento del 26,4%, según el INPEC, ¿qué pasaría si tuviéramos una impunidad rondando el 50%?
Hagamos cuentas. En la actualidad, Colombia tiene 82.052 cupos en las cárceles y la población carcelaria, con corte a diciembre del año pasado, era de 103.706 internos, lo que representa finalmente ese hacinamiento del 26,4%. Esto significa que por cada punto porcentual de efectividad judicial terminan en prisión un poco más de 17.000 ciudadanos. Si multiplicamos ese número por solo el 50% de éxito de la justicia en la lucha contra la impunidad, Colombia tendría una población carcelaria de 864.000 internos, que es una cifra monstruosa. Esto significa que en términos matemáticos, la reducción de la impunidad al 50% multiplicaría por más de 10 la población carcelaria en Colombia. La cifra de 864.000 internos hay que mirarla con cuidado. Por ejemplo, Bucaramanga, toda Bucaramanga, tiene una población de 619.000 habitantes y Villavicencio e Ibagué tienen un poco más o un poco menos de 600.000 habitantes. Quiere decir que cada una de estas ciudades, de forma individual, no alcanzaría a albergar el total de la población carcelaria, que dejaría el mediocre 50% de impunidad. Para ser más claros, si juntáramos el número de habitantes de Armenia, que son 310.000, y Pereira, 482.000, ambas ciudades unidas no alcanzarían a cubrir la necesidad de albergue para la población carcelaria que tendría Colombia. Seamos más gráficos. Si Colombia decidiera que Pereira y Armenia completas se destinarían a ser ciudades cárceles, ya se tendría un hacinamiento carcelario cercano al 10%. Todo lo anterior merece un debate a fondo en Colombia, sobre todo de cara a las elecciones de 2026. Que ninguno de los candidatos nos venga con el manido recurso del combate contra la impunidad sin entrar en las honduras que significa el éxito de un solo punto porcentual en la imposición de la ley y el orden. Es que ya me imagino a los candidatos en los debates hablando de imponer sanciones más duras, de perseguir la corrupción, de capturar a los delincuentes y de llevarlos ante la justicia. Eso se lo hemos oído a todos. Todo eso suena muy bonito y se aplaude la intención, por supuesto. ¿Pero qué van a hacer con una población carcelaria creciente? No se puede desligar la reducción de la impunidad con el aumento de capturados y condenados. Ambos elementos están relacionados directamente. Y cuando alguien emite el diagnóstico de la baja efectividad de la justicia, debería plantearse el panorama que tendríamos al aumentar los resultados positivos del aparato judicial colombiano. ¿Alguien estaría dispuesto a buscar soluciones reales en el marco de la justicia a semejante problemática tan brutal? DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. TX Colombia, la contundencia de los hechos.